Muchas bendiciones. Me encuentro acá en el monte como toda la semana con el propósito de traer una palabra que sea de edificación para tu vida. El tema que tengo para hoy es muy edificante y quiero que le preste atención porque esto va a bendecir tu vida. Quiero hablar acerca de la necesidad de un avivamiento. Quiero que primeramente vayamos y definamos qué significa la palabra avivamiento, tomando en cuenta que la palabra avivamiento como tal textualmente no aparece en la Biblia. La palabra que aparece en la Biblia, donde nosotros sacamos la palabra avivamiento, es la palabra avivar. Y la palabra avivar en el hebreo es la palabra chahak y en el griego es la palabra anasao, que significa dar vida a algo que está muerto. Sin embargo, el término avivamiento es un término teológico que tiene que ver con un despertar religioso en un determinado lugar. Ahora, cuando nosotros hablamos de avivamiento, existen dos tipos de avivamiento. Número uno, un avivamiento personal y número dos, un avivamiento colectivo. Hoy quiero hablar acerca de la necesidad que nosotros tenemos, de la importancia de un avivamiento personal, porque no podemos tener un avivamiento colectivo sin antes tener un avivamiento personal. Es como decir que para tener un avivamiento en una nación, en una ciudad, primeramente se necesita un avivador, y eso es lo que llamamos un avivamiento personal. Ahora, ¿qué es un avivamiento personal? En el libro de Juan, capítulo 7, el verso 37, la Biblia dice que Jesús, en el último y gran día de la fiesta que se estaba celebrando en Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos, la Biblia dice que Jesús se puso de pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El verso 39 dice que él estaba haciendo referencia al Espíritu Santo porque todavía no había venido sobre los creyentes, porque Cristo no había sido glorificado. Entonces, cuando yo me refiero a un avivamiento personal, me estoy refiriendo a lo mismo que habló Jesús cuando dijo que de manera personal, en cada persona, a todo aquel que tenga sed, los ríos de agua viva iban a correr en su interior. Entonces, un avivamiento personal es una vida que depende totalmente de su comunión con Dios. No es una vida que depende de un segundo, sino que depende de Dios. Un ejemplo de esto nosotros lo encontramos en la primera carta de Timoteo y en la vida de Timoteo. Nótese lo que dice el apóstol Pablo, primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, nosotros encontramos la historia donde por primera vez Pablo encuentra a Timoteo. Dice que todo el mundo hablaba bien de Timoteo, y en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le da un consejo a Timoteo, le dice: no descuide el don de Dios que está en ti, porque Timoteo era un joven que mantenía el fuego de Dios encendido en él, y era un joven que tenía un avivamiento personal y buscaba a Dios de una forma extraordinaria. Pero en la segunda carta nosotros nos damos cuenta que hubo un descuido en Timoteo, y cuando nos ponemos a estudiar nos damos cuenta que ese descuido fue provocado por una gran persecución que se levantó en ese tiempo por un emperador llamado Nerón. El problema aquí radica en que el apóstol Pablo, lo primero que vemos en estos textos, es que Pablo le dice: Timoteo, yo me acuerdo de la fe no fingida que hay en tu abuela y en tu madre, y que yo sé que también en ti habita, y cada vez que yo voy a orar, me acuerdo de ti. Sin embargo, en el verso 6, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti. Nótese que el apóstol Pablo ora por Timoteo. Sin embargo, Pablo lo que le está dando a entender a Timoteo es lo siguiente: aunque yo ore por ti, me acuerde de ti en mis oraciones, para que ese fuego se avive en ti, eso depende de ti. En otras palabras,
un avivamiento personal, porque no podemos entrar en el orgullo y decir que no necesitamos la oración de nadie. Ok, una persona sí puede orar por ti, yo necesito tu oración, pero la oración que tú hagas por mí no es suficiente. Yo necesito tener mi propia vida de oración. Entonces, cuando tú tienes un avivamiento personal, tú tienes tu propia comunión, tu propia vida de oración. Tú no dependes de la oración de un segundo. Cuando tú tienes un avivamiento personal, tú dedicas tiempo a la palabra de Dios y nadie tiene que empujarte porque tú entiendes la necesidad. La falta de un avivamiento personal es lo que está derribando la iglesia hoy en día. Y por eso la gente muchas veces depende de una profecía cuando tienen la profecía más completa, que es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí de manera personal, porque no tener un avivamiento personal es como necesitar de un jarro de agua cuando tú tienes un acceso a la fuente. Entonces, para nosotros tener un avivamiento en todo el mundo, primeramente tenemos que comenzar por tener un avivamiento personal. En el libro de Jeremías también nosotros vemos un ejemplo de la importancia de tener un avivamiento personal. En el capítulo 20, en el verso 7, Jeremías estaba pasando por una situación difícil. Y oiga la palabra de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías tiene un llamado poderoso del Señor y el Señor lo llama y le dice, Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero Jeremías vio que cuando él empezó su ministerio, él daba la palabra de Dios, la gente en vez de aceptarlo, lo que hacía era que le metía los pies en el cepo, lo entraba en una cárcel y le provocaba mucha persecución. Entonces cuando Jeremías vio eso, Jeremías llegó a un punto donde él dijo, Señor, ya yo voy a soltar todo, ya yo no puedo más. Pero el verso 9 dice, el verso 8, sí, el verso 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Escuche lo que dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces, cuando yo hablo de un avivamiento personal, estoy haciendo referencia al fuego del Espíritu de Dios ardiendo en tu corazón. Cuando el fuego de Dios arde en tu corazón, aunque a veces llegue un momento donde tú quieras soltar todo, ese fuego que está dentro de ti te dice que tú tienes que avanzar. Entonces yo oro a Dios para que el fuego de Dios se encienda en tu interior y que cada día tú vivas siendo cautivado por el fuego de Dios en tu espíritu. Hay una historia acerca que más adelante en el segmento Historia de Avivamiento hablaré un poco acerca de Evan Roberts. En Gales, Evan Roberts provocó un avivamiento que toda una ciudad vino a los pies de Jesús. Ya los policías no tenían trabajo, en la taberna no habían licores, sino que todo el mundo se iba a la iglesia. Pero este avivamiento comenzó cuando en el corazón de Evan Roberts se despertó un espíritu de oración. Entonces, un avivamiento personal llevó a cabo un avivamiento colectivo. En el próximo video yo estaré hablando de un avivamiento colectivo, pero oro a Dios para que en ti se despierte ese avivamiento personal. Porque cuando tenga un avivamiento personal, la oración tendrá sentido, la palabra de Dios tendrá sentido para ti, el ayuno tendrá sentido para ti. Cuando una persona perdió el avivamiento personal, estas cosas no tienen sentido, ni siquiera tienen interés por la cosa de Dios. Y una de las cosas que nosotros vemos en Jesús, porque un ejemplo de un avivamiento personal es Jesús, era que Jesús desde temprana edad tenía interés por los asuntos divinos. Cuando él se quedó en Jerusalén, cuando sus padres lo encontraron, él le dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando no tienes un avivamiento personal, hay que empujarte para evangelizar. Cuando no tienes un avivamiento personal, hay que empujarte para congregarte. Pero cuando tienes un avivamiento personal, cuando ese fuego está encendido en tu espíritu, tú entiendes que tienes que hacer aquellas cosas porque el fuego que está dentro de ti te lo demanda. Ahora, ¿cuál es la clave para tener un avivamiento personal? Jesús lo dijo cuando se puso de pies en el último y gran día de la fiesta. Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos
de agua viva. Dios quiere levantar personas que tengan hambre y sed de Él, que tengan un avivamiento personal para que lleven a cabo un avivamiento colectivo. Te voy a invitar a que le dé like a este video. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete y me deja tu comentario. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.